estamos de regreso, ya como lo anunciamos, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil y para ello tenemos a la psicóloga Linda Sotelo, quien nos va a conversar un poquito acerca del tema. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes, profesora Linda Sotelo. Bueno, el tema es muy preocupante porque todavía existen índices, cantidades, estadísticas que nos dicen hay que estar en alerta, ¿no? Los niños tienen que estudiar, no trabajar, no priorizar el trabajo porque ellos tienen la prioridad de estudiar. ¿Cómo estamos a nivel de país, a nivel de región, trabajando para ir disminuyendo esa situación, ¿no? este problema social que preocupa a la comunidad nacional? Obviamente es un problema social. Bueno, en estadísticas, si hablamos de números, ha disminuido. No recuerdo exactamente la cantidad, pero ha disminuido la cantidad de niños que trabajan, ¿no? Sí, que están involucrados, digamos, en este rubro de trabajo infantil, ha disminuido un poco. Sin embargo, como te comentaba, de repente todavía no establecemos una política, ¿no? Adecuada, a nivel de educación adecuado también para inculcar a la gente que este trabajo infantil no debe darse en niños tan pequeños, ¿no? Y hay que hacer una diferenciación también entre lo que es realmente trabajo infantil y lo que no debería ser considerado como trabajo infantil. A ver, ¿cuál, por ejemplo, profesora? Por ejemplo, ¿no? Hay familias que tienen negocios, ¿no? Familiares y que de repente... Su bodega, su puesto en el mercado. ¿no? Y que de repente los niños, ¿no? De repente salen del colegio y van a esperar a mamá para que vaya a casa y entonces, bueno, te ayudo, le doy a la señora, ¿no? Claro, Su despacho, bolsita, mi bolsa de azúcar, de arroz. Claro. Entonces, en ese caso no vamos a estar hablando de trabajo infantil, ¿verdad? Porque tiene otra connotación. Claro, en cambio, el niño está estudiando, pero en un momento apoyar, libre, ¿no? Está sumando esfuerzos en un negocio familiar. Así es. Igual, por ejemplo, tenemos a las familias de las zonas rurales, ¿no? De repente que todos se dedican a la agricultura, por decirte, y que de repente el niño, no sé, pues de repente jala las hojas o qué sé yo, porque es parte un poco de la cultura, digamos, de la familia, de lo que ellos hacen. Entonces, no es con un fin de lucrar con los niños o con el fin de explotarlos o mucho menos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajo infantil, tiene algunas características. Primero, por ejemplo, de que afecta a nivel educativo, o sea, el niño no estudia por ir a trabajar. En lugar de estudiar, dedique el día al trabajo. Esa es una falta. Esa es una falta, ¿no? O de repente está estudiando, pero como está preocupado por la hora, porque tiene que cumplir, no cumple adecuadamente el estudio por eso, ¿no? El otro aspecto es cuando afecta a nivel físico y mental, ¿no? Si es que va en contra, atenta contra su integridad físico-mental, estamos hablando de trabajo infantil, ¿no? Y que esto puede derivar desde el trabajo pues más explotado, hasta de jalar basura o qué sé yo, hasta la prostitución, la pornografía, etcétera, ¿no? Entonces, si tiene ese tipo de connotaciones, es trabajo infantil. Y además, que interfiera con sus relaciones interpersonales. Quiere decir que este niño no juega por ir a trabajar, ¿no? Y obviamente está disminuido de todas sus otras actividades recreativas o de sociales por ir a trabajar. Muy bien, y esta situación, generalmente aquí en nuestra región se observa con los niños que muchos vemos pues vendiendo en los semáforos, ¿no? En las calles, limpiando parabrisas, toda esta situación que los sobreexpone no solo a la situación de la hora de no estudiar, sino al peligro que se puede llevar en las calles, ¿no? A que niños menores de edad muy chiquititos los vemos pues hasta altas horas de la noche en una avenida, en una calle peligrosa. Estamos hablando ahí que va contra su integridad física, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando ahí de que está yendo contra sus propios derechos de salud, de recreación, de estar en casa, de ir a estudiar, de estar en un ambiente familiar adecuado y que los proteja. ¿Dónde están las personas que los protegen? Ahora, ¿no? justamente... Ahí sí estamos hablando de explotación. Justamente las personas que los protegen o los deberían proteger son los que generan esta situación. ¿Qué es lo que se está haciendo para enfrentar ello, no? Para que los padres de familia o las personas que cuidan a estos niños, sus tutores legales, cumplan con el hecho de mandarlos a la escuela. Mire, en nuestro medio lo que pasa es que tenemos que verlo, no podemos aislarlo, ¿no? Tenemos que verlo en todo el contexto. De repente en nuestro medio, una razón por la cual persiste de repente el trabajo infantil es la pobreza. O sea, ¿de dónde negamos eso, no? Es innegable que la pobreza está presente. Entonces, de alguna manera, los niños se ven involucrados por este motivo, ¿no? Y además, bueno, si sumamos a eso que hay individuos adultos, llámese papá, cuidadores, como se le quiera llamar,
que pasan por encima de los derechos y ven en los niños una forma de agenciarse de algo de dinero, de la peor forma en muchos casos, ¿no? A cambio de, por ejemplo, un lugar donde los niños puedan dormir, ¿no? A cambio de que, bueno, yo te voy a dar tu cuaderno, tu libro, pero tú me tienes que ayudar con esto, ¿no? Entonces, es un poco difícil, ¿no? Quitar esa realidad de nuestro medio. Claro. Y otro aspecto que falla mucho es a nivel de educación, ¿no? No solamente la pobreza ni las políticas, sino también la educación, que es tan básica, ¿no? Claro, y ahí creo que había que apuntar, profesora, porque decíamos es un problema social, cultural. Cuando, por ejemplo, en familias de escasos recursos económicos, las madres pues tienen hasta 5 o 6 hijos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si ya son una familia de extrema pobreza y tienen más hijos, entonces están expuestos a que estos niños pues no puedan estudiar, y tienen que ocupar parte del tiempo en ese tipo de trabajos. Sí. Entonces, ¿cómo lograr también de que cómo llegar con el Estado a calar en la mente a estas familias que no deben de llenarse de hijos, porque no están en condiciones de atenderlos, de criarlos, ¿no? Lo que pasa es que ahí tendríamos que unir un poco las políticas de salud también. Claro. Y por ahí también articular esfuerzos. Sí, ¿no? tenemos un poco de deficiencias ahí. No creo que a veces fallan las políticas, no porque sean malas, ¿no? Sino que están mal enfocadas, van dirigidas a un público que no es el adecuado, ¿no? Entonces no pueden aprender, las familias no aprenden que eso es lo adecuado para sus hijos, que los niños no deben trabajar, que deben estudiar, que deben a nivel también las mamás cuidarse y no tener tantos hijos que no pueden educar. Entonces todo va de la mano y volvemos a hablar de lo mismo sobre educación, ¿no? Que pero es el punto de partida. Es el punto de partida, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos niños que trabajan, pero en nuestro medio ha disminuido bastante. África creo que es el país que tiene bastante índice, ¿no? de niños que trabajan. Se supone que estamos hablando de niños que trabajan en una edad supuestamente lo normado, creo que es a partir de los 15 años en adelante. Sin embargo, en nuestro medio sabemos que eso no se aplica necesariamente, ¿no? Muy bien, entonces esperemos que este día donde se celebra la lucha contra el trabajo infantil motive pues a hacer reflexiones, análisis, y que nuestros gobernantes pues asuman con mayor fortaleza, con mayor convicción y decisión política ya aspectos normativos que de una vez, ¿no es cierto, Nelly? Erradiquemos, y los niños tienen que ir a estudiar y a disfrutar su condición, a jugar. Así es, ¿no es cierto? No cargarles compromisos de gayores. Eso sería tan bueno, ¿verdad? Que se hagan caso a las políticas. Uno dice, se celebra el día contra el trabajo infantil, ¿no? Y mucha gente lo escucha y bueno, y queda infantil, un día más y pasa inadvertido. Y no se hace nada, eso es cierto. Muy bien, estuvo con nosotros la psicóloga, la docente Linda Sotelo, aquí en Upao, conversando sobre ese tema tan importante, porque los niños deben de vivir como tales, estudiando y jugando. Esa es su naturaleza como niños. Así es, Alberto. Nos vamos a ir a una pausa. Muchas gracias, ¿De qué? doctora. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más.